Muy buenas tardes y a nombre de FOC, yo soy Alberto Ibarra y le damos la más cordial bienvenida a este webinar de identificación de fallas con OTDR. En los próximos 60 minutos estaremos hablando sobre el OTDR, dejaremos 45 minutos para la explicación de nuestro ingeniero Ricardo Cibrián y 15 minutos más para preguntas y respuestas. Fibras Ópticas de Colombia, somos la única empresa de origen latinoamericano que fabrica, desarrolla y comercializa soluciones completas en redes pasivas de fibra óptica. Tenemos más de 10,000 productos. Creamos las conexiones más valiosas, brindando soluciones innovadoras en fibra óptica para el sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica. A través de un equipo de profesionales trabajamos apasionadamente para ofrecerles a nuestros clientes los mejores productos y servicios, todo esto de fibra óptica. Contamos con grandes marcas como Y-Optics, que es de cables, Mexfoser, de conexión, de conectores, Fusion Guard, que es nuestra marca de cierres de empalme, Ariel Grip, de toda la herrajería, Splice XP, de empalmadoras, y Shanwei Tech, de equipos de medición. De este webinar de que estaremos hablando. A través de nuestras marcas, integramos miles de productos en nuestro portafolio, que brindamos soluciones completas a la industria de las telecomunicaciones en redes pasivas de fibra óptica con más de 10,000 productos. Esto en nuestro catálogo, en nuestro portafolio de soluciones donde brindamos Central Office, todo lo que tenga que ver con Central Office, también con planta interna, planta externa, tanto aérea como subterránea, y también última milla. Somos orgullosamente latinoamericanos. Y como les comentaba, este webinar tendrá una duración de 60 minutos, 45 minutos, donde nuestro ingeniero de soporte y servicio Ricardo Cibrián nos estará compartiendo sus conocimientos, 15 minutos que usted puede dejar aquí en este lado sus preguntas, y al final de la sesión los estaremos contestando. Visite nuestro sitio web www.foc.com.co, donde puede tener consultoría, se puede asesorar, también puede comprar más de 3,000 productos disponibles, y manténgase en contacto. Somos Fibras Ópticas de Colombia, y sin más, los dejo con nuestro ingeniero de soporte y servicio Ricardo Cibrián para este webinar que tendremos en los próximos 60 minutos de identificación de fallas con OTDR. Adelante, Ricardo, te dejo con nuestro querido público. ¿Qué tal, ingenieros? Muchas gracias por la presentación, Alberto. ¿Cómo están, ingenieros? Vamos a comenzar ahora con el webinar Identificación de fallas con OTDR, ¿no? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver este tema de identificación de fallas, vamos a ver un poquito sobre redes pasivas de fibra óptica, la certificación de las redes pasivas y lo que es el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, pues mejor conocido como OTDR, ¿no? Recordemos que en los webinars puede acceder cualquier persona, entonces siempre tenemos que ver un poquito más de fundamentos para pues estar todos en sintonía de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces algún tema, quien ya nos tiene tiempo siguiéndonos, pudiera verlo como que es un poquito repetitivo, pero tratamos de ahondar un poquito más para quienes ya están pues relacionados con el tema, ¿no? Entonces comenzamos con esta parte que es redes pasivas de fibra óptica. Una red pasiva de fibra óptica, bueno, es aquella que no requiere de componentes energizados en toda la red para lograr la transmisión de datos. Es decir, solamente se realiza la transmisión y recepción con elementos activos. La información viaja únicamente por medios ópticos, es decir, a través de la capa física. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos acá un pequeño diagrama en la parte de abajo, donde tenemos un servidor que transmite a diferentes equipos de cómputo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda esa comunicación se hace simplemente, se energiza en el punto donde inicie y en el punto donde termina, y el resto de la red es completamente pasivo. Entonces, tenemos diferentes tipos de redes. Tenemos lo que es una red punto a punto, donde un enlace punto a punto es aquel en donde toda la comunicación se produce entre dos puntos y solo entre estos. Es decir, es una comunicación cerrada, ¿no? Entonces, el caso más simple y tal vez el más común es el de la unión de dos equipos mediante un cable, ¿sí? Tenemos dos configuraciones posibles para completar el enlace. Tenemos la conexión simplex y la conexión duplex. Por ejemplo, tenemos acá dos convertidores de medios que están interconectados entre ellos a través de cable.
¿sí? Puede ser este cable simplex, es decir, de un solo hilo, o puede ser duplex a tener dos hilos. Entonces veamos a ver qué diferencia tenemos entre el simplex y el duplex y cómo se comunican entre ellos. Tenemos también en cuanto a simplex, half duplex y full duplex, ¿no? Entonces la conexión simplex es unidireccional, es decir, de transmisión única. Por ejemplo, un enlace de cámaras de circuito cerrado. Entonces tenemos por ahí que la cámara no está recibiendo información, simplemente está transmitiendo información, ¿no? Como una cámara de circuito abierto, por ejemplo, en la que pues, no requerimos de estar manipulando ningún parámetro de esa cámara, pues simplemente está enviando lo que está recibiendo, ¿va? Todo el tiempo. Entonces podemos tener esa conexión unidireccional con un solo equipo, ¿sí? Y a través de un cable simplex, es decir, de un solo hilo. También tenemos la conexión duplex, que es bidireccional, es decir, envía y recibe, ¿no? Lo que permite tener una comunicación de ida y vuelta entre dos dispositivos. La mayoría de redes de computadoras entran en esta clasificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener yo dos convertidores de medios a través de un cable duplex, en donde un cable duplex está enviando y el otro está recibiendo, ¿no? Ambos para comunicarse a los equipos de cómputo que tenemos ahí en la parte de abajo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una conexión duplex, en donde los datos circulan en una sola dirección a la vez, la transmisión se denomina HAL duplex, es decir, el canal permite alternar la transmisión, pero no emplear ambas simultáneamente. Y quiere decir esto que con un solo cable simplex yo puedo estar enviando y recibiendo información, muy similar a lo que era un walkie-talkie, donde yo podía enviar y recibir de uno, pero solamente podría hacer una cosa a la vez. Entonces, si yo quería transmitir que hablaran los dos al mismo tiempo, la comunicación se cortaba, ¿no? Entonces tenía que hablar uno y escuchar el otro, y hablar el otro y escuchar el uno, ¿no? Entonces, una comunicación, pues, que nos permite ahorrar un poquito por ahí en materiales, pero pues que tiene ese inconveniente, ¿no? Que la comunicación no es constante, o sea, no está todo el tiempo funcionando. Esto lo podemos hacer a través de un cable simplex. Esa es la ventaja que tiene el hard duplex, ¿no? Entonces, por ejemplo, el servicio que nos lleva a nuestra casa de fibra óptica funciona de esta forma, en donde mi equipo está recibiendo información y luego espera su turno para contestar, ¿no? De esta manera, pues tenemos un solo cable y es que no tenemos dos cables nosotros en nuestra casa, ¿verdad? Tenemos también acá, cuando una conexión duplex es donde los datos circulan en ambas direcciones al mismo tiempo, la transmisión se denomina full duplex, es decir, cada cable lleva su propia información, por lo que no se generan interferencias entre ellas. Para esto ya requerimos tener dos hilos de fibra óptica, ¿no? Donde uno está enviando y otro está recibiendo, y podemos tener pues una red simétrica completamente, ¿verdad? Aunque no se suman las velocidades de transmisión, pero sí tenemos las mismas velocidades hacia ambos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es muy similar a si yo estuviera haciendo una llamada telefónica, en donde la persona que está del otro lado, pues me puede interrumpir incluso por dejarme escuchar, ¿no? Y hablarme antes, ¿no? Entonces, porque la comunicación se está dando en ambos sentidos al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos acá también, en caso de las redes punto A, multipunto, recordemos la anterior, es la red punto a punto, ahora vamos a punto A, multipunto, ¿no? Es un enlace punto a multipunto, existe un punto central que se comunica con varios otros puntos remotos. Generalmente esto implica que la comunicación es solamente entre el punto central y los remotos y estos hacia el central, ¿no? Entonces no existe comunicación entre los puntos remotos, esto es muy importante. Empleamos el splitter como medio de división óptica para generar esta red punto a multipunto, ¿sí? Entonces yo tengo por aquí mi OLT, mi Central Office, mandamos un cable multifibra, también puede ser unifibra, dependiendo, y llega a un divisor óptico, o también conocido como splitter óptico. Y ya de aquí mi splitter se encarga de hacer esta división de los servicios y puede mandar uno a una casa habitación, a una oficina, a un negocio, ¿no? En este caso son ejemplos, todo a través de un cable unifibra, como hablamos hace rato, ¿no? Entonces aquí yo, si yo quiero mandar un mensaje de la casa habitación a la oficina, no puedo hacerlo directamente. Tiene que pasar por la OLT, ¿no? Por mi Central Office para poder redirigirse, ¿sí? Entonces esto es lo que nos dice ahí, que no hay comunicación entre ellos. Toda la comunicación es hacia la Central Office. Ya de la Central Office pues ya se dirigirá hacia donde queremos dirigirlo. El splitter, ahora sí, tenemos este componente que es un dispositivo de distribución de energía óptica que contiene múltiples extremos de entrada y salida. Entonces, la función del splitter de fibra óptica es dividir un haz luminoso incidente en dos o más haces luminosos y viceversa. Entonces, el splitter de fibra óptica ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas
al permitir que una sola interfaz PON sea compartida por muchos abonados. Es decir, con una sola luz, yo tengo una división y puedo tener muchas salidas, ¿no? Por ejemplo, casi siempre las divisiones son de dos en dos. Entonces yo tengo una entrada, digo mi primer, uso mi splitter, me divide en dos, y esa lo puede dividir otra vez en dos para tener cuatro, y dividirse otra vez en dos para tener ocho, dividirse otra vez en dos para tener 16, y así sucesivamente puedo ir haciendo más divisiones, dependiendo de mi presupuesto de pérdida óptica, pues puede ser el número de salidas que yo puedo tener en ese splitter, ¿no? Entonces, existen tres ventajas clave que vuelven más conveniente el despliegue de fibra óptica sobre otras tecnologías de transmisión de datos, sobre todo el bajo consumo, sobre todo en la parte eléctrica, ¿no? Como nada más mi elemento energizado está en mi central office, el siguiente está en la casa del cliente, bueno, el cliente se encarga de el que está en su casa y yo me encargo nada más de el que está transmitiendo, ¿no? Y todo el resto de la red se hace pues sin consumo. Entonces eso nos permite que sea más eficiente y sea más económico que una red, por ejemplo, HFC, que tengo que estar alimentando las redes de cobre, ¿no? Tenemos mayor escalabilidad. Si mi presupuesto de pérdida óptica me lo permite, yo puedo seguir aumentando la cantidad de servicios. Y en algún momento, cuando tenga la tecnología a nuestro alcance, yo puedo cambiar mis equipos activos y generar con equipos nuevos, tener una escalabilidad mayor de mi red, ¿no? Sin necesidad de tener que migrar las redes. Es una ventaja de la fibra. Tiene muy bajo mantenimiento también. ¿Qué nos referimos con bajo mantenimiento? Una vez que yo instalo mi sistema pasivo, ya no requiero de hacerle nada porque el sistema realmente no se deteriora con el tiempo. ¿Sí? Habrá problemas como que fallas, pero se generan a través de elementos externos, ¿no? ¿Sí? Como el estar en la intemperie, los cables, bueno, pues están expuestos a las condiciones de la intemperie y esas condiciones son las que pueden generar inconvenientes. Pero en sí la red de fibra no requiere tanto mantenimiento porque realmente no se hacen nada los componentes, ¿no? Yo puedo dejar un splitter 25 años dentro de mi cierre de empalme y mi splitter no se hace absolutamente nada. También tenemos en las redes pasivas la tecnología FTTX, que es un término genérico para designar cualquier acceso que sustituya total o parcialmente a las redes de cobre. Pues el término se acuña del inglés Fiber to the X, siendo X el punto de llegada. Yo tengo, por ejemplo, acá mi Central Office, puedo tener aquí mi red troncal, mi red de distribución o mi red de acometida, ¿sí? Y a través de mi red troncal yo voy distribuyendo a mi red de distribución a diferentes modelos, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere cada uno. Y yo puedo tener acá FTTO, ¿sí? Fiber to the Office, es decir, alimentar oficinas. Son servicios que requieren una gran velocidad de conexión debido pues, a que hay muchos consumidores. Podemos tener acá los MDU, que son unidades habitacionales, a través de FTTB, Fiber to the Building, ¿sí? Podemos tener FTTA, Fiber to the Antenna, que es lo que alimenta todos nuestros teléfonos móviles, ¿no? Entonces esas redes de 4G y 5G que tenemos actualmente se alimentan a través de fibra óptica por este sistema, ¿sí? También tenemos FTTC o Fiber to the Curb, que es muy similar a lo que se decía con HFC, ¿sí? Donde llegamos ahí al gabinete o ahí a mi calle y de partir de ahí distribuyo en un sistema de red de cobre, ¿no? Donde anteriormente era más económico por realizarlo de esta manera debido a que los precios de la fibra pues eran un poquito más elevados, pero actualmente no hay gran diferencia entre hacerlo de una forma u otra. Y la tendencia nos indica pues que va a ser más fácil tener sistemas FTTH, es decir, llevar fibra óptica directamente hacia las casas, ¿sí? Tenemos acá FTTH, se refiere al tramo final de la red que ofrece conectividad a los clientes residenciales, la conexión entre la casa del cliente y el resto de la red. Los sistemas FTTH corresponden a una aplicación de las redes de última milla, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo mi Central Office, mi red de última milla y llegamos a mi FTTH, ¿no? Fiber to the Home, fibra hasta la casa. Entonces, continuando con el tema del webinar, pasamos a lo que es la certificación de redes, ¿sí? En este caso no vamos a meternos tanto en el tema de certificación de redes porque ya se dio un webinar de certificación de redes, ¿sí? Entonces los invitamos a que puedan seguirse formando en esta parte. Vamos a enfocarnos un poquito más a cuáles son esas certificaciones, ¿va? Por ejemplo, tengo la certificación de primer nivel, que es la medición de pérdida óptica, y nuestra certificación de segundo nivel,
que es la búsqueda de fallas. ¿Sí? Para medición de primer nivel, tengo mi fuente de luz estable y mi medidor de potencia óptica. Requiero tener uno a cada extremo de mi red a medir. Y tengo mi búsqueda de fallas, que es a través del OTDR. Ahorita vamos a ver más a detalle qué es este OTDR, cuál es su principio de funcionamiento y cómo puedo yo interpretar lo que el OTDR me está diciendo. Entonces, la certificación de primer nivel tiene como objetivo comprobar el correcto funcionamiento de la red de fibra óptica, ¿no? Así como destacar la existencia de altas atenuaciones o pérdidas de potencia. Estas mediciones se deben realizar antes, durante y después de la instalación de la red. ¿Va? Entonces tenemos por acá, el instalador debe asegurarse principalmente de tres cosas. La primera, validar las transmisiones entre central y terminal cliente que estén en los rangos esperados. Es decir, que si yo estoy esperando que haya cierta atenuación, pues realmente esté ese nivel de potencia ahí donde yo lo estoy esperando, ¿no? Si yo digo que aquí voy a tener menos 15 dB, cuando yo llego y mido, debo de tener menos 15 dB o menor atenuación, ¿va? Tener pruebas físicas de comprobación de atenuaciones de componentes instalados. ¿A qué nos referimos con pruebas físicas? Bueno, puede ser desde algo sencillo como verificar las condiciones del cable, es decir, que no esté doblado, que no esté roto, que no esté torcido, ¿sí? Hasta pues verificar que no tenga algún daño que sea muy evidente, ¿no? También identificaciones de problemas en la red, degradaciones o daños. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos dice que antes, durante y después de la instalación? Porque puede ser que antes de instalarlo en el transporte, mi cable se haya golpeado o le hayan puesto algo encima que comprimió mi cable de fibra óptica y ya me rompió un hilo de fibra óptica, ¿no? Entonces, si yo me espero a hacer la comprobación ya que lo instalé, pues me voy a topar con que ya que lo instalé tiene una fibra rota y esa fibra no me va a servir para mi transmisión de datos, ¿no? Va a ser muy complicado corregir. En cambio, si lo hago antes de instalar, puedo detectar dónde está ese problema y corregirlo antes de realizar la instalación y hacerlo de manera más sencilla, ¿va? Tenemos acá la certificación de primer nivel, recordamos en el webinar pasado, tengo mi fuente de luz estable y tengo mi medidor de potencia óptica, ¿va? Entonces tengo por acá eh, pues un jumper que se copla a cada extremo y tenemos acá el enlace óptico que yo voy a medir a través de el medidor de potencia. Ahora vamos a lo que es el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, el famoso OTDR, ¿sí? Vamos a ver qué significa OTDR, por qué no se llama el RODT, por ejemplo. Una medición de fibra óptica, ¿para qué me sirve? Nos sirve para hacer mediciones de longitud de fibra, es decir, me indica cuánto mide mi fibra, cuántos kilómetros tiene de distancia entre donde yo estoy y el punto final de mi fibra. ¿Sí? Medición de la distancia de los eventos, es decir, acá nos referimos con evento a todo lo que tiene mi fibra en sí. Si tiene empalmes, si tiene conectores, si tiene divisores, si tiene curvaturas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también me permite monitorear el cable en tiempo real, es decir, me permite saber dónde está la atenuación, dónde está el empalme, dónde está teniendo, por ejemplo, algún tipo de vibración que me genere movimientos del cable y me permite documentar este enlace. ¿Qué nos referimos con documentar este enlace? Que me puede generar una tabla de eventos y así yo poder observar y tener un registro de dónde está cada evento, qué nivel de atenuación me genera y cómo encontrarlo, ¿no? Podemos tener diferentes aplicaciones con una medición de red P2P, ¿sí? Que es para compartir de un punto a otro punto. Básicamente, mediciones de redes GPON, que son las que utilizamos para punto multipunto, ¿sí? Y mediciones de redes CWDM, ¿no? Que son redes multiplexadas, es decir, diferentes señales que se convierten a una sola para después ser demultiplexadas y poder ser aprovechadas cada una de forma independiente. Tenemos ahora sí las siglas OTDR significan reflectómetro óptico en aluminio del tiempo o Optical Time Domain Reflectometer, ¿no? Entonces, por eso es OTDR. El OTDR es un instrumento que se utiliza para caracterizar y localizar los eventos en una red de fibra óptica. Entonces, ¿cómo funciona mi OTDR? Todo nace de un microprocesador que vemos por ahí en la parte de abajo. Este microprocesador eh, tiene unas características preconfiguradas donde manda a un generador de pulsos. Ese generador de pulsos pasa a un controlador de láser, un láser driver, y ese láser driver manda señal al diodo láser
o el diodo LED que tenga, según sea el tipo de OTDR que yo esté utilizando, y va a mandar a ese al acoplador de fibra. Ese acoplador de fibra va a mandar al puerto de OTDR mi señal, y entonces mi puerto de OTDR va a lanzar esas señales hacia mi fibra óptica, ¿no? Entonces, cada evento me va a generar una reflexión, me va a estar generando reflexiones, y esas reflexiones retornan al puerto del OTDR. Llegan al puerto del OTDR, pasan al acoplador de fibra de nuevo y pasan a un fotodetector, es decir, esas señales luminosas pasan a ese fotodetector. Se realiza una conversión de señal analógica, que es la luz, a una señal digital, que puede ser ya parametrizada para ser medida. ¿Sí? Se promedian las señales y pasa a un microprocesador de vuelta, ¿no? Entonces, este microprocesador, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya tiene toda la información que recabó y me la empieza a desplegar en forma de una gráfica, ¿no? Entonces, cada línea de la gráfica, pues es un puntito que me dio por ahí mi OTDR. Pero que, por ejemplo, eso me lo pudiera entregar a mí en forma de una tabla. Imagínense tener una tabla que tiene 50,000 mediciones, porque son, no sé, 50 kilómetros. Entonces sería muy, muy complicado poder estar leyendo todo para interpretar un dato. En cambio, si me lo pone en forma gráfica, yo puedo observar dónde están las variaciones y puedo, pues, ver más eficientemente dónde están mis problemas, ¿no? En caso del OTDR, la prueba del OTDR es una técnica de apoyo para la certificación de Tier 1. Sirve para medir y encontrar eventos dentro de nuestro sistema de fibra óptica. Todo esto para asegurar la calidad de nuestra transmisión, ¿sí? ¿Qué nos referimos con la calidad de la transmisión? Bueno, tenemos aquí algunas ventajas. El primero, que es un método no destructivo, es decir, yo no necesito romper la fibra para ella, no se daña la fibra al hacer las mediciones. ¿Sí? Una de las grandes ventajas del OTDR es que requiere acceso a un solo extremo de la fibra. Y no necesito yo estar en los dos lugares, ni tener un operador de un lado y un operador de otro, como si sería con el medidor de potencia. Otra de las ventajas es que provee información como atenuación en función de la longitud, pérdidas por inserción, tipo de eventos y dónde están ubicados estos eventos, ¿no? Voy a tener eventos que reflejan, eventos que pues generan caídas. Entonces, cada evento pues me va a ir generando ahí lo TDR un reporte de esto, ¿no? Desventajas, la primera, se requiere de conocimiento técnico para su operación. Entonces, es una de las cosas que tratamos de solventar a través de esta serie de webinars y cursos que estábamos impartiendo, de que el conocimiento técnico que requerimos pues sea cada vez menor, ¿no? Otra de las desventajas es que tiene un precio alto en relación a otros equipos. Hay algunos OTDR que son muy económicos, pero bueno, lo económico de ese equipo hace que mis mediciones no sean tan precisas. Entonces depende mucho del tipo de nivel de red que yo estoy manejando y el uso que le estoy dando, ¿no? También tenemos como desventaja ahí que eventualmente el software puede presentar fallas, como todo software, ¿no? Puede grabar una traza con errores raros o marcar eventos donde no los hay. También puede pasar esto cuando yo de tanto estar usando mi OTDR se va dañando mi férula, puede irme generando este tipo de problemas, ¿no? Desde el OTDR, las pruebas de fibra son esenciales para ofrecer la confianza de que la red se ha optimizado de modo que puede prestar unos servicios confiables, sólidos y sin fallos, ¿no? Entonces, para esto, estos elementos son los claves que debemos considerar para elegir un OTDR. ¿Sí? Primeramente, el ancho de pulso. Vamos a ver por qué el ancho de pulso, las zonas muertas, el rango dinámico y nuestra longitud de onda, ¿no? ¿Qué tienen que ver estos elementos con nuestro OTDR? Bueno, empezamos con la longitud de onda. En general, la fibra óptica se debe someter a pruebas con la misma longitud de onda que se emplea en la transmisión. Es decir, mi OTDR tiene que estar preparado para emitir las mismas longitudes de ondas con las que voy a tenerla trabajando, ¿no? Entonces, longitudes de onda de 850 o 300 o 1300 nanómetros para enlaces de fibra multimodo, longitudes de onda de 1310, 1550 o 1625 para enlaces de fibra monomodo y longitudes de onda filtradas de 1625 o 1650 para solución de problemas en servicio de enlaces de fibra monomodo. Recordemos que 1310 y 1550 es lo que usan los operadores de telecomunicaciones para mandar información, ¿sí? Entonces, si yo tengo una fibra en la que se está transmitiendo 1550 y yo realizo una medición con 1550, pueden pasar dos cosas. La primerita
y muy segura es que voy a dejar sin servicio el resto de la red. ¿Va? Al yo introducir la misma longitud de onda, va a haber un choque ahí de esas señales y voy a dejar sin servicio a todos los miembros de la red sin falta. ¿Va? Y la segunda cosa que puede pasar es que yo puedo dañar mi OTDR, porque mi OTDR va a estar recibiendo luz en un rango que el OTDR no está esperando. ¿Va? Entonces va a tratar de leer eso y no me va a dar información para ningún lado. Entonces, para eso usamos esa longitud de onda filtrada de 1625 o 1650, en la que mi OTDR no interfiere con la longitud de onda que se está trabajando, ¿no? Entonces, esto ya es por norma de que tienen que ser estas longitudes de onda, ¿sí? También tenemos lo que es el rango dinámico. El rango dinámico es una característica importante, ya que determina qué distancia puede medir el OTDR. El rango dinámico que especifican los proveedores de los OTDR se alcanza con el ancho de pulso más largo y se expresa en decibelios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo un rango dinámico de 35 dB de transmisión, puedo tener a 1310 nanómetros, 80 kilómetros, y a 1550, 125 kilómetros. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que la longitud de onda de 1550 es más eficiente para transmisiones de larga distancia. ¿Va? Entonces, aquí me permite, por ejemplo, observar que si yo quiero tener los 125 kilómetros a 1310, bueno, tengo que tener un OTDR con rango dinámico de 50 dB, ¿no? Entonces aquí depende de lo que yo estoy analizando de la distancia del enlace, ¿no? Entonces el rango de distancia o el rango de visualización que se indica a veces suele resultar un poquito engañoso, hay que tener cuidado con eso, dado que representa la distancia máxima a la que el OTDR puede proporcionar una visualización, no lo que es capaz de medir. ¿Va? Entonces no quiere decir que puede medir aquí 50 dB, quiere decir que es su rango de distancia. ¿Va? Tenemos las zonas muertas también. Las zonas muertas son factores importantes ya que determinan la capacidad del OTDR de detectar y medir dos eventos cercanos físicamente de los enlaces de fibra óptica. Los proveedores de OTDR especifican las zonas muertas en el ancho de pulso más corto y se expresan en metros. ¿Sí? Entonces, la zona muerta de eventos o Event Dead Zone es la distancia mínima en la que se distinguen dos eventos reflectantes consecutivos. Por ejemplo, dos pares de conectores, ¿no? Si un evento de reflexión se encuentra dentro de la zona muerta del evento que le antecede, este no se podrá detectar ni medir de forma correcta. ¿Sí? Entonces, según la definición de Telcordia, la zona muerta de eventos se define como la distancia entre dos cursores establecidos 1.5 dB por debajo del pico de reflexión. ¿Va? Por ahí tenemos ahí un pequeño ejemplo. Entonces, la zona muerta de atenuación, attenuation dead zone, es la distancia mínima después de un evento de reflexión. Por ejemplo, un par de conectores donde se puede medir un evento no reflectante, por ejemplo, un empalme. ¿Va? Entonces, era el otro cuando teníamos dos eventos reflectivos y ahora cuando tenemos un evento reflectivo y no reflectivo. Entonces, según la definición de Telcordia, el ADZ se define como la distancia entre el borde ascendente del pulso y la desviación de 0.25 dB. Entonces, el nivel de retrodispersión es la línea inclinada en la traza que proporciona el valor de atenuación de la fibra. ¿Sí? Tenemos acá en zona muerta, la distancia entre el conector y el empalme es más corta que la ADZ. Entonces, el OTDR no puede detectar el empalme. ¿Sí? Entonces, si mi ADZ era un poquito más larga y mi empalme está antes, pues simplemente mi OTDR no va a poder leer ese empalme, ¿va? Si yo tengo ahora sí que la distancia entre el conector y el empalme es más larga que la ADZ, entonces el OTDR puede detectar dónde está mi empalme, ¿sí? Entonces, son unos puntos a considerar. Entre más largo sea mi ancho de pulso, pues va a ser mi zona muerta más grande. Y esto debido a que pues me va a permitir hacer lecturas a mayor distancia, pero con menor nitidez, ¿sí? Vamos a perder algunos detalles ahí, vamos a ver los más importantes. Tenemos ancho de pulso. La relación entre el rango dinámico y una zona muerta es directamente proporcional. Entonces, para someter a pruebas fibras largas, se requiere un mayor rango dinámico, por lo que se necesita un pulso de luz más amplio. A medida que aumenta el rango dinámico, el ancho de pulso y la zona muerta también van a aumentar. ¿Va? Entonces, el OTDR no detectará los eventos cercanos. Es un inconveniente. Yo quiero medir más lejos, bueno, voy a perder más cosas de mi enlace. Entonces, en el caso de distancias cortas, debemos utilizar anchos de pulso cortos para reducir las zonas muertas. El ancho de pulso se especifica en nanosegundos o microsegundos. ¿Sí?
Entonces, si mi enlace es muy cortito, o sea, 2, 3 kilómetros, uso una medida de microsegundos para que me permita pues poder hacer esa medición lo más precisa posible, ¿no? Entonces reduzco por ahí mi zona muerta y necesito un menor rango dinámico para hacer esta medición. Seguimos ahora sí. ¿Cómo identifico yo las fallas con el OTDR? Vamos a enfocarnos muchos en la interpretación, no tanto en cómo tomamos esa medida con el OTDR, aunque lo más importante de este dato, bueno, pues son los datos que vimos anteriormente, pero eso se pueden configurar en cada OTDR de forma diferente. Aunque los cuatro aunque todos me van a dar esos cuatro parámetros, no todos se manipulan de forma pues igual, ¿no? Entonces queremos abarcar un poquito más en la interpretación y no tanto en la operación de un equipo en específico. Pero al final, pues en la sección de preguntas y respuestas podemos hablar de algún equipo pues más específico. ¿Va? Entonces tenemos sobre aquí diferentes tipos de eventos. Tenemos eventos reflectivos, eventos en los que una cantidad de luz es reflejada provocada por la diferencia de índices de refracción. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Los empalmes mecánicos, los conectores, finales de fibra y rupturas. ¿No? Eventos que tengan zonas planas van a generar estos eventos reflectivos. ¿Va? Como el caso de los conectores. ¿Cómo vamos a expresar, cómo vamos a recibir nosotros una interpretación de un evento reflectivo? Con un aumento en la potencia, ¿sí? Sabemos que este aumento en la potencia no es posible porque en un sistema pasivo, obviamente vamos perdiendo potencia conforme avance. Y tener una ganancia, pues quiere decir que hay algo ahí que me está reflejando más luz que hace que me mienta la medición, ¿sí? Entonces tenemos los eventos también no reflectivos, que son puntos en donde existe cierta pérdida óptica, pero no suficiente como para que reflejen la luz. Es decir, es un elemento que no está reflejando, pero que sí hace que la luz batalle más en pasar, ¿no? Entonces tenemos por acá los empalmes por fusión, los splitters y las macro y micro curvaturas, ¿no? Son los que me van a generar este tipo de eventos no reflectivos, pues que leemos ahí como una caída que podemos tener ahí de repente, ¿no? En el caso de un splitter vamos a ver una caída muy fuerte, entonces, dependiendo de la cantidad de divisiones que tengamos. ¿No? Entonces, tenemos identificación de eventos. Los pulsos se encuentran eventos reflectivos o de Fresnel y de difusión o de Rayleigh. Una fracción del pulso regresa al puerto de emisión. La señal que regresa es proporcional a la potencia del pulso y varía en función del evento. Por ejemplo, acá tengo dispersión de Rayleigh. Es una atenuación debida al material de la fibra, ¿sí? O un empalme por fusión. ¿Va? El empalme por fusión, recordemos que su función es la de producir la menor pérdida posible. ¿Sí? Entonces puede ser una caída muy, muy pequeñita que solamente el OTDR va a detectar. Hay que ser muy agudo con el ojo para poderlo ver. La ventaja es que algunos OTDR ya me dicen dónde están estas fusiones. ¿va? Tenemos también la reflexión de Fresnel. Puede ser un conector, un empalme mecánico o una ruptura de fibra. ¿Cómo voy a definir yo si es un conector? Bueno, porque si yo mido la pendiente de mi caída y de repente veo entre esa pendiente que hay una subida nada más, pero la pendiente continúa donde debería de continuar, quiere decir que es un conector o un empalme mecánico. ¿va? Eso es porque sigue teniendo atenuación al pasar de ahí. Si tengo una subida fuerte y cae y se empieza a comportar de forma irregular nuestra red, quiere decir que tengo una ruptura de fibra ya completamente o tengo una fuga de luz. ¿sí? Vamos a ver cómo se puede dar eso. Tengo por acá dos elementos. Uno se va a estar midiendo en dB y otro en kilómetros. ¿va? Y eso es como nos van a medir todos los OTDR, referencia de potencia contra distancia. Entonces yo tengo mi principio de fibra, puedo ver acá de este lado, ¿sí? donde ya tengo por acá dB, inicia abajo, sube y luego continúa pues, su pendiente normal, ¿no? Luego vuelve a subir y luego continúa con su pendiente normal y luego tiene una caída un poquito golpeada y luego tiene una subida. Entonces ahí podemos decir que tengo la bobina de lanzamiento por ahí instalada, ¿no? Puedo darme cuenta ahí de esa parte. Entonces cada subida que yo tenga así y continúe su pendiente de forma normal, pues es un conector. ¿va? Tengo pequeñas caídas, pueden ser empalmes o pueden ser curvaturas. ¿Cómo puedo distinguir una de otra? Bueno, dependiendo del nivel de atenuación que tenga. El nivel de atenuación del empalme está entre 0.01 dB y 0.5 dB, dependiendo de dónde la estemos usando. Entonces, si es mayor a eso, lo más seguro es que vaya a ser una curvatura. ¿va?
Entonces, si yo tengo una subida de repente por ahí, y tengo algo de ruido sin que se pierda la pendiente, entonces lo más seguro es que sea una fisura, es decir, una fuga de luz. Son poco comunes, pero llegan a suceder. Entonces llegamos allá hasta una subida muy fuerte y cae y ya no genera nada que sea legible, es decir, genera ruido, tenemos nuestro final de fibra, ¿va? Entonces, en ocasiones, alguna ruptura, alguna fisura, o una rotura puede generar el ruido directamente. Entonces, si yo sé que mi enlace va a medir 10 kilómetros y a los 5 kilómetros yo veo una subida y que se llena de ruido, entonces quiere decir que mi fibra está rota en ese punto, ¿no? Entonces, vamos a ver acá un poquito de identificación de fallas con el TDR. Para esto nos gustaría demostrar cómo podemos leer una traza, ¿sí? De fibra óptica aquí, ¿no? Entonces voy a hacer un pequeñito cambio de ingenieros y para poderles mostrar cómo vamos a ir leyendo nosotros traza que genera mi OTDR, ¿va? Entonces, anterior a esto, nosotros nos preparamos con una lectura. Ya Brian no está conectado. ¿Listo? Estamos de vuelta. ¿Se nos escucha? ¿Sí? ¿Sí nos escuchan? Una disculpa, ingenieros. No sé qué pasó acá. Estamos haciendo un pequeño cambio de cámara para expresar un poco de lo que es pues esta parte de la lectura que genera el OTDR. Parece que ya se escucha bien. ¿Sí? Entonces, para esta parte, nosotros ya nos enfocamos anteriormente en generar esta lectura, ¿sí? Aquí en la red que tenemos. No hacemos la lectura de la red en este momento porque lo que queremos es mostrarles una red que haya estado en funcionamiento o que esté en funcionamiento. Entonces, si nosotros hacemos esa medición en este momento, estaríamos quedándonos sin servicio de Internet y por lo tanto tendríamos que cortar la transmisión, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar un poquito más en cómo leemos esta traza, cómo la interpretamos, ¿sí? Entonces, si me permiten un momentito, voy a hacer un pequeño cambio por aquí de cámara, nada más, ¿sí? Acá tenemos esta parte y permítanme, aquí estamos. A ver, ya se está, creo que no se está viendo, ¿verdad? Aquí estamos en esta parte. Y voy a cortar un poquito de compartir la presentación. Ya se cortó la presentación. Vamos a compartir pantalla. Toda la segunda pantalla, compartir. Y ya está. ¿Se está viendo la imagen? Se ve la misma. Ah, a ver qué está pasando aquí. Acá tenemos. Ya se está apreciando la imagen ahora sí. Ya se observa la tabla. Ok, una disculpa. Y tenemos por aquí una medición de una red que hicimos aquí en la parte de afuera. Sí, fue hace unos días esta medición. Podemos ver cómo usamos un rango para 20 kilómetros. Lo podemos ver acá del lado derecho de su pantalla. Sí, como tenemos acá 20.4 kilómetros, que fue la distancia que usamos nosotros, o sea, nuestro rango dinámico, lo usamos para 20.4 kilómetros, es decir, el OTDR, y no me indica son tantos dB, sino que me dice son tantos kilómetros, ¿no? Entonces me facilita mucho el trabajo. Usamos un ancho de pulso de 300 nanosegundos, una longitud de onda de 1650 nanómetros. ¿Para qué? Para no tumbar el resto de servicios de nuestra red, ¿va? Entonces podemos ver acá que el marcador me dijo que a los 4 kilómetros pues hay algo por aquí y podemos ver por aquí mi longitud total que es de 4.53 kilómetros, ¿va?
con una pérdida total de 22.66 dB y una atenuación total de 4.99 dB por kilómetro. Me detectó en total 20 eventos. ¿A qué nos referimos con 20 eventos? Bueno, que me generó 20 eventos no reflectivos, ¿sí? Este, por ejemplo, de acá, yo sé que es un empalme, puedo verlo por aquí, miren. Y esto fue después de el conector, ¿va? Entonces aquí a los 500 metros, mi bobina de lanzamiento es de 500 metros, ¿no? Entonces aquí en mi 500 metros, aquí está mi bobina de lanzamiento. Y acá tengo a los 100 metros, tengo un pequeño, una caída. Eso significa que de aquí hacia el primer splitter que tenemos son aproximadamente 100 metros o un poquito menos, ingenieros. Entonces tenemos por acá una caída muy fuerte. ¿Por qué tengo una caída fuerte? Bueno, porque vamos midiendo de forma inversa, es decir, estoy midiendo de el servicio hacia el splitter, ¿va? Si lo hago al revés, de la cabecera hacia el splitter, pues voy a ver que mi splitter no me va a generar ninguna salida adecuada, ¿no? Me va a generar varias salidas, ¿sí? Y de esta forma ya puedo ver yo que esta caída tan alta, bueno, se debe a que era un splitter de 1/16, si no me equivoco, por el nivel de atenuación que me está generando. Entonces tengo por acá varios eventos, ¿sí? Y vemos cómo la red no se parece tanto en ocasiones a lo que tenemos nosotros cuando lo estamos viendo de forma ideal. Esto es porque en la calle, nuestra red de planta externa puede sufrir diferentes tipos de movimientos, ¿no? Puede tener diferentes curvaturas, puede tener flexiones, puede ser que se esté comprimiendo, puede ser incluso que se haya movido el cable durante la medición y demás. Entonces todo esto va a terminar generándome diferentes eventos, ¿va? Entonces aquí me dice ya mi tabla de datos, aquí donde está a 600 metros, está a 960 metros, está a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, ¿sí? ¿Cuáles son los eventos? Si vemos ahora acá, la pérdida de inserción, esta fue de 19 dB. ¿Qué nos referimos con 19 dB? Que esta fue una pérdida altísima que tuvimos, ¿no? Y esta pérdida altísima, ¿cuál fue? Exactamente mi splitter, ¿no? Entonces, este rango es esperado en un splitter de 1/16. Entonces, quiere decir que este splitter nos está proveyendo servicio a 16 locales, ¿va? Tengo aquí eventos más pequeñitos, bueno, porque ya son más, un poquito menos, de menor relevancia, ¿no? Que pueden ser curvaturas, que pueden ser con un empalme, que cositas así, ¿no? Por ejemplo, acá tengo .66, por ejemplo, entonces puede ser un empalme. Este también puede ser un empalme, ¿sí? Un empalme que no pues que se pasó un poquito de norma o que está un poco bajo, este de acá, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, todo esto vamos a ir viendo cómo pues cada cosa nos va a generar diferentes puntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tengo una super reflexión aquí, si yo observo, está prácticamente al nivel del comienzo y esta reflexión tan alta que es, no es otra cosa más que mi final de fibra. Después de mi final de fibra, ¿qué tenemos? Pues bueno, ya no me generó nada de utilidad. Simplemente me empieza a generar ruido. Un ruido que no es interpretable para mí, ¿no? No es un ruido que no me sirve de nada, ¿sí? Entonces, de esta manera, dependiendo de ya la red que yo tengo, un poco de experiencia y demás, vamos a ir viendo, ¿sí? Cómo cada evento se va caracterizando, ¿va? Entonces, si está dentro de norma, a las atenuaciones que ya sabemos, podemos saber si es pues un empalme, ¿sí? Como el caso de este de aquí, que es de menos 0.22. Entonces se puede estar siendo un empalme, aunque esté un poquito pasado. Entonces, a través de la experiencia vamos aprendiendo cada vez más, ¿eh? Entonces me comentan que tenemos algunas preguntas listas, ¿sí? Entonces tratamos aquí pues, de resolver algunas dudas que se van generando, ingenieros, ¿va? Entonces tenemos acá. Listo, ingeniero. Duban Fabián nos hace dos preguntas. ¿Cuándo voy a hacer mediciones de primer nivel con el SLSOPM? ¿Debo sincronizar y los equipos o tomar referencia del valor de pérdidas de los patch cords? No estoy escuchando yo acá. A ver, permítame. No sé si nuestros A ver, pronto a ver compañeros y si no amigos nos estoy están yo el que escuchando. estoy.
Duban Fabián comenta que cuando va a hacer mediciones de primer nivel con el SLS o OPM, Ajá. debe sincronizar y los equipos o tomar referencia del valor de pérdida del patch score. A ver, acá depende del tipo de medición que estamos realizando, es lo que podemos nosotros ir verificando, ¿no? Entonces me dice aquí Fabián, cuando voy a hacer mediciones de primer nivel con el medidor de potencia y en la fuente de luz, que si debe sincronizar en los equipos o tomar como referencia el valor de pérdida de los patch score. El valor de pérdida de los patch score suele resultar como descartable. Lo que hago yo es calibrar mi medidor de potencia para que ese patch score no me afecte, es decir, para ignorarlo, ¿va? Que eso es la parte de la etapa de certificación de primer nivel, ¿sí? Entonces, por ahí, ingenieros, tenemos un tutorial y de hecho tenemos ahí un webinar también referente a eso, sobre certificación de primer nivel, donde hablamos del método de 2 cuerdas, en donde yo tomo como referencia esos 2 patch score de los que habla, ¿sí? Para solamente considerar lo que estoy midiendo dentro de mi red, es decir, lo que me interesa el cable a medir, ¿va? Y descartar todo lo demás que tenemos. Sí, espero se haya resuelto la duda. ¿Qué más tenemos por ahí? En una red de FTTH, ¿en qué punto se debe medir con un OTDR? Es decir, desde donde inicia la OLT o desde la ONT del usuario. Hernán Ramírez. Es muy buena pregunta, ingeniero. Ahí siempre debe ser desde la ONT del usuario. ¿Por qué? Porque regularmente vamos a tener 1 o 2 niveles de spliteo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo mido desde mi ONT, desde mi cabecera de mi central de comunicaciones, pues que mi OTDR no va a saber cuál salida elegir. Puede ser que elija una o puede ser que no elija ninguna y nos termine por dar ninguna información de nada. Entonces, la certificación de segundo nivel o búsqueda de fallas siempre se realiza desde el usuario hacia la central para así tener la señal tenga un solo camino que recorrer y me permita caracterizar adecuadamente mi red. ¿Las mediciones se pueden realizar con la señal de internet o se requiere estar desconectada? Nos pregunta Duvernay. Ok. Cuando hablamos de la señal de internet, no sé si se refiere a que puedo tener servicio mientras estoy haciendo la medición. Y si ese es el caso, entonces la respuesta es que no puedo tener servicio al mismo tiempo porque necesito acceder a mi red principal de fibra para medirla con el OTDR. ¿Va? Entonces sí tengo que cortar el servicio un momento para realizar mi verificación, pero pues una vez que realizo mi verificación, el OTDR me respalda todo, entonces puedo hacerlo 2-3 minutos y regresar al servicio sin ningún problema, ¿va? Entonces, mientras use mi longitud de onda adecuada, voy a seguir teniendo red y los demás van a seguir teniendo red. El único que no va a tener pues conexión soy yo que estoy realizando mi medición. Felipe Reyes, ¿tienen OTDR con software mapeador para que detecte los splitters y los muestre de forma de diagrama? Así es. Sí, de hecho, el OTDR con el que se tomó, que es el OTDR de mano de Chainway-Tech, que tiene esa función específicamente, ¿sí? De irme generando un diagrama unifilar de todos los elementos junto con sus características para que no genere pues una gráfica, ¿no? Como tal. Aunque siempre preferimos usar la gráfica nosotros, pues porque me da un poquito más pues de facilidad de interpretación. Pero sí, este software que les mostré ahorita es propio de la marca de Shanghai-Tech, ¿sí? Que me lee las trazas que yo ya resguardé anteriormente en otras mediciones. El OTDR tiene que tener filtro de 1625, si no va a tirar error porque detecta potencia. Así es. Si el OTDR yo le meto una conexión a 1310 en una red que es de 1310, el OTDR en el mejor de los casos me va a tirar un error. Entonces, ¿cuál es el peor de los casos? En que simplemente yo voy a quemar el láser que está transmitiendo porque va a recibir mayor potencia de la esperada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, ingenieros. Nunca hay que hacer mediciones en una línea que sospechemos que puede estar energizada con una longitud de onda de servicio. Siempre hay que hacerlo con 1625 cuando sabemos o nos imaginamos que puede tener servicio. Cuando yo lo voy a hacer a 1310 o 1550 va a ser en mediciones que yo estoy seguro que es fibra oscura, es decir, fibra que no está en uso actualmente. ¿Cómo puedo corroborar eso? Pues con un medidor de potencia óptica con la unidad de dBm, ¿va? O sea, decibelios relacionados a miliwatts.
Joseph Enrique Olaya, pero no hay un OTDR que mida en fibra activa. Así es. De hecho, este OTDR mide en fibra activa. Lo que no puede hacer es medir en la misma longitud de onda que está activa. ¿Va? Esa es una diferencia. O sea, sí puedo medir una fibra que está trabajando en ese momento, pero tengo que hacerlo con una longitud de onda diferente. Y para hacer esa medición, pues tengo que desconectarlo. Entonces, no puedo tener servicio, no puedo tener internet y al mismo tiempo estar realizando la medición. Es una limitante física de la transmisión de fibra óptica. ¿Sí? Andrés Luis, en caso de que tenga 0.2 el empalme de ambas fibras, ¿se puede verificar con el OTDR dónde fue el empalme? Sí, el OTDR te va caracterizando dónde está ese empalme. Entonces, cuando yo tengo los planos de mi red, que es lo que regularmente el operador de telecomunicaciones tiene, si yo mido por aquí de este punto y me dice que de aquí a 1350 metros está este evento, entonces yo leyendo el mapa puedo saber en qué coordenadas se encuentra ese empalme y ya puedo ir a buscarlo. Son todas las preguntas, ingeniero. Te agradecemos enormemente la participación y muchísimas gracias. Vamos, muchas gracias a ustedes, ingenieros. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Alberto. Perfecto, ingeniero. Bueno, nosotros les damos las gracias por participar en este webinar de identificación de fallas con OTDR. Les recuerdo entrar a nuestras redes sociales, nuestra página web www.foc.com.co. Nuestras redes sociales nos pueden buscar tanto en Facebook, LinkedIn como en YouTube como Fibras Ópticas de México. Ahí nos pueden encontrar toda la información que necesiten. Conéctense, estar ahí con nuestros ingenieros. Si visitan nuestra página web, también le pueden aclarar cualquier situación. Agradecemos enormemente a nuestro ingeniero de soporte y servicio, Ricardo Siviana. Nosotros lo vemos en la próxima. No se pierda ahí en nuestras redes sociales cuándo será nuestro próximo webinar, a qué hora y también para que se conecte y búsquenos y contáctenos en ventas@foc.com.co. Visite nuestro sitio web www.foc.com.co y también contáctenos vía WhatsApp y por las diferentes redes sociales. Yo fui Alberto Ibarra y nos vemos la próxima.